Acabamos conocer outro caso de assassinato, receita de Oranang de madrugada. Polícia que dá notificar que tem um caso de tiroteio com a lugar e para caminhar para o aeroporto. E depois de retorno de cego, e não estava um caso de baixamento de bala, caminha de alguma pessoa com resultado herida. Polícia mesora vai no sítio e ha visto uma nota de um homem dormir meio de caminho e não estava dando uma sinal de vida. De momento, eu pedi para assistência de ambulância para médico na Yeguinan e a pôr machine para culpa de homem e a tomar nota que o homem a fallecer. Acá en el litoral central, a esta hora específicamente me encuentro en la parroquia Carlos Sublet, donde hace pocos minutos el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, confirmaba que más de 200 cuerpos en estado de descomposición y que no han sido reclamados ni reconocidos por algunos familiares fueron llevados al cementerio de la Esperanza para darle sepultura. Escuchemos. Pues lamentablemente que hemos recuperado hasta ahora unos 2.400 cuerpos de personas fallecidas y que se le ha dado un tratamiento de dignidad. Habilitamos una morgue móvil con todos los especialistas del país, del CENAME, del CICPC, bajo el liderazgo del mayor general Ferrer, viceministro del área, y donde le hemos brindado todo el apoyo para darle un trato digno a los familiares fallecidos, a los cuerpos de las personas que están fallecidas, y allí se le brindan todos los servicios gratuitos funerarios para los que deseen inhumación y también para los que deseen cremación. Le estamos ofreciendo todo esto de manera gratuita a todas las personas que lo requieran, y le estamos dando además en el propio lugar acompañamiento espiritual y acompañamiento psicológico a toda esta familia. Solo nos quedan a la fecha de hoy, al parte de esta mañana, por ser reclamados pues por familiares, 231 cuerpos de personas fallecidas al día de hoy. Es decir, que más de 2.200 han sido ya entregados a sus familiares para darle la cristiana sepultura. Todos los cuerpos han sido identificados. Todos los tenemos identificados con la más alta tecnología forense, con todos los equipos de última generación. Ahora llegará un momento ya en el que los cuerpos, si no son reclamados ya por el alto estado, pues en el que los mismos se encuentran, pues, son llevados al cementerio de la Esperanza a partir de hoy para su inhumación, pero además perfectamente identificados. No existen fosas comunes, existe un tratamiento amoroso por las personas fallecidas y son fosas individuales para cada uno, donde se le coloca su cruz además y donde se le coloca allí la placa de identificación con el expediente, y al remitirse al expediente están todas las características para que el día de mañana, cuando aparezca algún familiar queriendo identificar pues a los cuerpos que allí estamos inhumando, lo va a poder hacer con todo el apoyo de nuestros especialistas que están en la materia, porque esto se ha hecho siguiendo todos los protocolos internacionales bajo la supervisión de la Cruz Roja. Asimismo, el mandatario destacaba que hasta el momento ya se han recuperado más de 2.400 cuerpos sin vida bajo los escombros, y destacaba que unas 6.000 personas que se encontraban bajo los mismos fueron rescatadas con vida. Esto gracias a las labores que realizaron los rescatistas. Sí, gracias por el contacto. Nos encontramos en el sector Zaparral, en Catialamar. Acá al fondo podemos ver unas fosas que están construyendo para sepultar aproximadamente a 150 personas que no fueron identificadas tras los terremotos que azotaron La Guaira el pasado 24 de junio. Podemos ver a través de las imágenes maquinarias, también cuerpos de seguridad que están en las labores para poder preparar este terreno. Nos comentaban que estos terrenos de este cementerio, Las Esperanzas, los empezaron a preparar a partir del 25 de junio, que azotó el terremoto de 7.5 que azotó a Venezuela. No te sabría explicar qué sentí en ese momento, porque cuando comenzó todo fue muy rápido, en realidad todo fue demasiado rápido, y mi primer sentimiento fue proteger a mi bebé tiene 6 añitos y estábamos él y yo solos en la casa. Tengo 2 hijos grandes. Es él, el pequeñito que está allí, ¿no? Ese es mi bebé, gracias a Dios. Mi bebé no tiene absolutamente nada. Mi bebé solamente tiene golpes en la cadera, pero no le pasó nada. Todos los golpes los recibí yo. ¿Vos salvaste a tu hijo? Yo creo que lo salvó Dios. Creo que ante todo fue Dios obrando en nuestra vida, porque cuando todo comenzó, yo clamé muchísimo a Dios y cubrí muchísimo a mi hijo con la sangre de Cristo. ¿Qué te podría decir yo? Somos una obra de Dios.
un milagro de Dios. Tengo fracturas, mi mano sufrió aplastamiento, estos 2 dedos se aplastaron, tuve fractura de cúbito, tengo una herida como de 20 puntos en la pierna, la otra pierna sufrió escoriaciones, golpes, la cara. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos vivos, dándole la gloria a Dios. Solamente deseo pedir de todo corazón que tomen en cuenta Catealamar, la OPP 36. Todavía siento que quedan muchas personas allí bajo esos escombros que merecen que sus familiares los consigan. En esas primeras horas fueron los propios vecinos ayudándose entre sí. Desde todo momento creo que siempre hemos sido los vecinos. Desde todo momento creo que siempre hemos sido una comunidad tratando de buscar a sus familiares. La realidad de La Guaira pasa por los que se aferran a la resignación y otros a las pequeñas posibilidades de vida. Lucas Gámez, el niño que días atrás se reportó había quedado entre escombros, cumple 9 años. Aún sin certeza sobre su condición, a lo interno de este edificio en Caraballeda, su familia cree que está con vida. Incluso a través de Noticias Caracol le envían directamente un mensaje a su pequeño. Y si él está sintiendo lo que yo siento o su mamá siente, le queremos transmitir tranquilidad, que esté tranquilo, que sepa que lo estamos buscando, que queremos ir por él o que queremos llegar a él y que queremos saber de él. En otro lado de la entidad, en el puerto de La Guaira, donde se estableció una morgue improvisada, los familiares apelan a la necesidad de dar el último adiós, como María Mejía, que luego de 12 días de trabajo con las uñas, como dice, logró sacar de los escombros a su hermano muerto. Lo logré sacar, pero no con vida, descompuesto totalmente. Y para mí no ha sido fácil batallar con todo esto que me ha pasado. El número de fallecidos sigue en aumento, al igual que la lista de desaparecidos, que por los momentos no entra en las estadísticas oficiales. La poca presencia de rescatistas internacionales da cuenta de lo que ha arrancado en esta etapa, que apunta a la priorización de la recuperación de terreno y limpieza de escombros, mientras ya avanzan las estimaciones en lo que ha significado en lo económico esta tragedia. Desde La Guaira, Saúl Noriega, Noticias Caracol. Diálogo. ¡Sushi! ¡Teléfono! Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Hay tan otra y se da bombón fuerte. Masigi no va, Mando Aruba Badilani. Masigi conectar. Hay con Seita, Curende. Construyendo en Aruba su futuro, está Seita innovando. Aruba Badilani. Seita conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Chắc é bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di como isso daqui, baby, que nem? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, afo. Nós vim para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me bisa mais cava. Baby, e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bem quanto? Não, me bisa 6 horas só. Que o bom mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pinse ka mai. Mai, por con esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me tava por com ele, tem que escrito.
Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para den back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Con globos, los ojos brillantes de ilusión y un fuerte abrazo. Así recibieron estos dos pequeños a su padre, uno de los 48 bomberos costarricenses que viajaron hasta Venezuela para apoyar en la atención de la emergencia provocada por los terremotos. El contingente regresó a Suelo Tico este sábado, tras una semana de arduo trabajo en la búsqueda de personas, vivas o ya fallecidas. Inspeccionaron al menos 161 edificios en un trabajo continuo de más de 122 horas. Un grupo de venezolanos residentes en Costa Rica los esperó en el aeropuerto para agradecerles. Un agradecimiento enorme, enorme que jamás tendríamos cómo pagarle de verdad por todo esto que hicieron. El rescate de nuestros hermanos venezolanos fue algo que de verdad que un agradecimiento profundo, de verdad que se me quiebra la voz, ¿verdad? De tanta emoción y de ver estos rostros y más de ver el rostro del pequeño que recibió a su padre cuando llegó. Son héroes. Muchísimas gracias, Costa Rica. Posteriormente, les hicieron entrega de una placa. Por su heroísmo y su excepcional trabajo en el cumplimiento del deber y agradecimiento de parte del todo el pueblo venezolano, por su valentía en el rescate de nuestros hermanos venezolanos. Gracias. Gracias. Un gran sentimiento, ¿verdad? El pueblo de Venezuela en su país nos recibió con todo el amor y todo el cariño a pesar de la adversidad que estaban teniendo. Nunca faltó alimento, nunca faltó un abrazo, un consentimiento de ellos y nosotros igual. Hicimos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro mayor sacrificio para poder llevar paz al pueblo de Venezuela. Simultáneamente, este domingo el Cuerpo de Bomberos trasladó a la Comisión Nacional de Emergencias más de 30 toneladas de pañales y leche de fórmula para niños y adultos mayores. Esto será enviado a Venezuela mediante un vuelo donado por la empresa DHL. Estos suministros fueron donados mediante una campaña que se realizó en las 76 estaciones de bomberos del país. Se llama Sacha y en ruso significa protectora de humanos. Eso fue lo que hizo esta perra minutos antes del terremoto. Es como mi lazarillo, pues mi columna. Eliana, de 71 años, estaba viendo televisión y acababa de bajar a su perra para que hiciera sus necesidades. Pero una vez en la casa comenzó a dar señales de que quería salir de nuevo del edificio. Pero ella vino de repente y se subió a la cama y se paró, cosa que no había hecho antes, ¿no? Se bajaba y volvía a subir. Hasta que, bueno, yo dije, bueno, algo pasa. No era comida ni agua lo que quería. Se paró en la puerta del apartamento ubicado en La Guaira para indicarle a Eliana que quería salir rápido. Y yo dije, bueno, ni modo, la tengo que bajar. No me gustaba la idea porque no hacía mucho, la había bajado. Entonces otra vez... ¿Diciendo algo? Sí, como indicándome que tenía que bajar, que la bajara. Una vez abajo, ocurrió la tragedia. Y tras el terremoto, su edificio se derrumbó por completo. Ella empezó a dar círculos, a dar vueltas en círculo. Entonces yo dije, ¿pero qué te pasa? Y en eso empezó todo, ¿no? Empezó un movimiento muy fuerte. Yo la llamé Sacha, pero después fue tan fuerte que me tumbó en el piso. El terremoto tan horrible me tumbó en el piso. Ella no sabía que se había desplomado su residencia. Eliana y Sacha comenzaron a correr montaña arriba, viendo en el camino personas fallecidas.
todo era destrucción. Bueno, Sacha fue muy valiente, porque ella me sacó del apartamento. O sea, ella me avisó que saliera porque nos íbamos a morir allí. Entonces, de hecho, los que han rescatado de mi piso, todos están muertos. Sacha fue un instrumento de Dios. A 12 días del terremoto perdió su apartamento, pero agradece estar con vida junto a sus hermanas y sobrinas, pensando qué hacer ahora que tiene otra oportunidad de vida a sus 71 años y tiene sobre todo la compañía de Sacha, que es como una hija para ella. A las 3 de la mañana aterrizó en Catama, en Bogotá, el equipo USARCOL tras 8 días de operaciones de búsqueda y rescate de sobrevivientes tras los sismos ocurridos en Venezuela. ¡Colombia por Venezuela! En medio de aplausos fueron recibidos de vuelta en casa. Horas después, los 63 especialistas que integraron la misión, entre ellos 4 mujeres, fueron homenajeados en el Centro Nacional Logístico de la UNGRD al occidente de Bogotá. Tuvimos que hacer muchas labores de evaluación, búsqueda y cooperación. En el equipo también hubo 4 integrantes con habilidades excepcionales. Este es Rojo, uno de los 4 caninos que hizo parte del equipo de rescate USARCOL, con la presencia de más de 63 colombianos que hicieron labores heroicas en Venezuela. Con pocas horas de sueño, pero con la satisfacción del deber cumplido, los rescatistas recordaron la misión. Fue una satisfacción haber participado en esta misión de búsqueda y rescate con este grupo selecto. Uno de los momentos más emotivos fue el rescate con vida de Moisés Calzadilla, de 11 años. Estaba atrapado bajo los escombros a casi 3 metros de profundidad. Uno de los rescatistas recuerda el instante en que escuchó su voz. Esa fue una sensación muy emocionante, el escuchar la respuesta de, si alguien me escucha, grite o algún ruido, y inmediatamente él nos responde, ayúdenme, sáquenme de aquí. Entonces, eso para uno eso es un escalofrío por todo el cuerpo, la emoción de encontrar una persona con vida. Hoy Venezuela y Colombia reconocen la labor de este equipo certificado por Naciones Unidas en el nivel más alto de rescate urbano, junto a otros 59 equipos en el mundo que han logrado esta distinción. Manewo que lo topisa. Papi, un saque surpresa timpe. Papa, bosa toch. Pampers Swaddlers. E mijo proteção para o baby. Que hora que tá? Onde que tá? O Pampers Swaddlers. Não olvida é wipes. Tu sonho está começar chiquito, pero promete que o logro não grande também é processo de construção. Cada logro também com seu obstáculo. Gol não falhar, plano não cambiar, saquinanta momento de crescimento. E o futuro que nós está construir junto. Na Aruba Airport, também nós está construindo para sonho não grande, conectando Aruba com o mundo. Aruba Airport, o gateway para felicidade. Oh, Aruba, años de cheitera. Ele não humilde que gusta divertir. Oh, pero guarda cuidado, mantén bonita. ¡Bota! ¡Saca! Con fibra son hasta la gata. Guys, agora tem mi barrio limpi. Humana, a sério, diz bom vibra. Hey guys, pan. Pan Serio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Bota claro para subir o seguinte nível? Mais ligeiro e mais duradouro. Vamos começar a aventura. Sube iamigo.com e escolhe o plano. Junto nos por lograr mais. A oficina Mister de milagre. Vai chamar Posto Aruba. Tu equipo Mister de playmaker. E nós chega agora. Ribbon velocidade premium. Te prometo que suave maneira sempre e o paquete está na caminda. Oh, e passo de 2 riba caminda. Inteira isla jugando com Posto Aruba.
Gol! Nerumeco Flay llama Poça Aruba para entregar el paso final. El mandatario dijo que no reconoce la legitimidad del gobierno electo, es decir, de Abelardo de la Espriella como presidente. En su cuenta de X habló de presuntas irregularidades en la contienda del pasado 21 de junio. Aseguró que de la Espriella no ganó. Ante esto han surgido reacciones como la del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, quien aseguró que la declaración del mandatario es una exageración. Además se está corriendo porque ya había dicho que la iban a respetar y que él se iba el 7 de agosto y que los escrutinios lo respetaban y los escrutinios son los que dan la razón. Ahora esto de la demanda de nulidad de nuevo, creo yo que es una reacción a otra imprudencia por parte de algunos respaldantes del nuevo gobierno de ponerse a hablar de una extradición sin pie ni cabeza. Por su parte, el exfiscal general Alfonso Gómez Méndez, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, manifestó que el presidente Gustavo Petro, con ese mensaje, desconoce el orden jurídico y estaría en un claro desacato. Me parece que está como salido de sus casillas el presidente de la República, porque está desconociendo claramente el ordenamiento jurídico. Ya las autoridades electorales, la registraduría y el Consejo Electoral ya le concedieron la credencial de presidente de la República al doctor de la Espriella. En trinos como este, el pasado 24 de junio, el presidente Gustavo Petro reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella. Incluso dijo que empezaría el empalme. Una intensa nevada registrada en el municipio de San Pablo de Lípez, en el sudoeste potosino, provocó graves afectaciones en al menos 12 comunidades de la región, dejando más de 500 familias damnificadas y serios daños en la actividad ganadera. Se ha presentado nevadas, ¿no?, en horas de madrugada con una altura de 5 a 7 centímetros, ¿no? Tenemos un total de familias afectadas de 503 familias que han sido afectadas, ¿no? En este caso tenemos daños al sector de la infraestructura caminera, en este caso se ha congelado, y también de esta nevada ha traído más bajas temperaturas, estamos hablando de 10 a 12 grados que se están registrando en este momento. El fenómeno climático cubrió viviendas, caminos y extensas áreas de cultivo con un manto de nieve que en algunos sectores alcanzó hasta 7 centímetros de espesor. Varias carreteras quedaron intransitables debido a la acumulación de nieve. Incluso estamos reportando la quema de los pastizales, ¿no?, por la intensa temperatura baja que se está dándose. No obstante, nosotros ya tenemos el decreto departamental 202 que nos da la prioridad de hacer la atención inmediata, ¿no?, como área de gestión de riesgo. Entre las comunidades más perjudicadas se encuentran Quetana Chico y Quetana Grande, donde se prevé un mayor impacto por las condiciones climáticas. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el Coro Nacional de Colombia y la Banda Sinfónica Nacional de Colombia interpretaron ayer una de las piezas más importantes de la música clásica. Es una obra que justamente nos habla de la profundidad de la vida humana, cómo trasciende, hace un recorrido por todos sus movimientos, donde nos lleva desde el duelo hasta la resurrección. Homenaje al pueblo venezolano y las personas que lo perdieron todo tras 2 terremotos el pasado 24 de junio. La música puede expresar lo que a veces las palabras no alcanzan. Entonces nosotros lo quisimos hacer como un gesto solidario. Esta puesta en escena llega como parte de la agenda cultural de Julio. Las 3 agrupaciones estarán reunidas en la próxima ópera que haremos también junto con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y la Compañía Estable, la Bohème de Giacomo Puccini, 16, 18 y 20 de julio. Una ópera imperdible, realmente de los grandes títulos que se hacen en el mundo. Arte y reflexión para iniciar el segundo semestre del año desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y a esta hora
ahora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta a la ciudad de Bucaramanga gracias a Wingo. Bucaramanga está más cerca que nunca. Descubre la nueva ruta directa de Wingo entre Aruba y Bucaramanga y explora la hermosa ciudad de los parques. Disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza y la cálida hospitalidad allí en Bucaramanga. Tu próxima aventura comienza aquí, viajando los miércoles y los sábados. Para más información sobre esta nueva ruta hacia Bucaramanga, podrás visitar www.airportaruba.com. Con música, alegría y toda la emoción que genera la tricolor, los niños y jóvenes que hacen parte del Conservatorio de Música de Sincelejo cantaron la canción Colombia, Tierra Querida en apoyo a nuestra selección Colombia en el Mundial. La verdad es un honor poder incentivarlos y apoyarlos de esta manera con nuestros dones y sí, nos alegra mucho poder motivarlos. Más de 100 niños y jóvenes hicieron parte de esta maravillosa puesta en escena con amor y sentimiento por nuestro país. Desde Sincelejo le mandamos todo nuestro apoyo a la selección Colombia. ¡Vamos Colombia! Cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Con este respaldo, los integrantes del Conservatorio de Música de Sincelejo esperan que la selección Colombia siga cosechando éxitos en el Mundial. Entre los 56 tripulantes que emprendieron esta travesía está Charina Ventura. Detrás de su uniforme hay unos padres que la despidieron con orgullo, pero también con el corazón apretado. Había miedo, tristeza, alegría, orgullo, todo junto. Con apenas 22 años, Charina cumple un sueño desde la infancia. Y es que desde pequeña imaginó que algún día vestiría el uniforme de la Armada. Se ponía las vestimentas de su padre, le ponían los chamacos, la gorra y decía, tírenme foto que yo voy a ser militar. Ella quería eso y como padres era nuestra responsabilidad apoyarle. Para mí eso me llena de orgullo que hayan querido seguir mis pasos. Charina ahora forma parte de una travesía de casi 1.500 millas náuticas donde cada maniobra se convierte en parte de la formación de los futuros oficiales de la Armada Dominicana. El buque escuela Juan Bautista Cambiaso es la unidad idónea para realizar este tipo de eventos, ya que representa una embajada flotante de la República Dominicana. Más que un recorrido por el mar, el Cambiaso convierte el océano en un aula donde la teoría se pone a prueba y se fortalece el carácter de quienes mañana tendrán la responsabilidad de servir y proteger al país. Aquí ellos van a poner en práctica los conocimientos que han adquirido en las aulas durante todo el tiempo que llevan en la academia. Para algunos, esta es la primera vez que experimentan una despedida como esta. Para otros, representa revivir la historia que comenzó hace 50 años. En junio de 1976 nos embarcamos en el cañonero Prestol 454. Hicimos ese recorrido que para nosotros fue una experiencia inolvidable. La vida en el mar es más sabrosa. Claro. Hoy observa cómo una nueva generación recorre el mismo camino con la misma misión de aprender, representar al país y mantener viva una tradición que ha cruzado generaciones.